Mucho gusto de saludarlos, espero se encuentren bien. Para esta oportunidad vamos a hablar el tema de en contabilidad de sociedades mercantiles. Vamos a hablar sobre el tema de rescisión de suscriptores de acciones por morosidad. Este es un tema muy importante cuando en una empresa accionista, pues primero que anteriormente se había habían suscrito acciones, había trabajado un socio accionista dentro de la empresa, pero en algún momento se puede anular este contrato o esta obligación legal, para lo cual se rescinde esta suscripción de acciones, entonces se cancela esta obligación. A eso se refiere con la palabra rescisión, ¿verdad? La anulación del contrato. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de la empresa? ¿Cuáles son las obligaciones en este caso del accionista? Pues esto es lo que vamos a ver al momento de hacer la contabilidad, ¿verdad? Entonces, para este momento voy a presentarles la parte teórica y también en un caso práctico sobre los tipos de partidas que se hacen cuando se rescinde a un socio, ¿verdad? Mayoritario o minoritario, como sea. Entonces, la rescisión de suscriptores de acciones por morosidad, a eso se refiere, cuando existe morosidad por parte del accionista. De conformidad con el artículo 110 del Código de Comercio, cuando un accionista no pagare en las épocas convenidas el valor de su acción, la sociedad podrá, a su elección, número uno, vender por cuenta y riesgo del accionista moroso las acciones que le correspondan y con su producto cubrir las responsabilidades que resulten y el saldo que quedare se le entregará. Esa es la número uno. Número dos, puede reducir las acciones a la cantidad que resulte totalmente pagada con las entregas hechas. Las demás se invalidarán, salvo lo que dispone la escritura social, ¿verdad? Y número 3, se procede al cobro pendiente por la vía ejecutiva. Esos serían los pasos. Podría hacerse, ¿verdad? Cuando se rescinde esta obligación, en este caso por morosidad. Desde luego, en este caso, los gastos que incurra la sociedad que correrá por cuenta del accionista insolvente. O sea, él tiene que pagar en este caso, los gastos que se lleven, ¿verdad? Al momento de, de, de romper esta obligación. El primer tema que vamos a ver para el caso práctico es cuando se emiten acciones. En este caso se emiten acciones por, a favor del accionista insolvente, ¿verdad? Por el saldo que resulte a su favor. Y si hay remanente, se le reintegra en efectivo. Cuando es remanente, acordémonos que un remanente es como un saldo, ¿verdad? Pero en este caso se le va a se le va a reintegrar al accionista en efectivo, dice, ¿verdad? O con cheque, como quiera trabajarse. El caso práctico dice así: en la sociedad Miraflores S.A., el 2 de enero de 2016, el señor Javier Santizo suscribió 10, 10 acciones ordinarias y 10 y 15 preferentes a 100 quetzales cada una. En esa misma fecha canceló en efectivo el 40% de las acciones ordinarias y el 50% dice que es de las preferentes también. Según el convenio con la empresa, el señor Santizo tendrá que cancelar el saldo pendiente en los dos tipos de acciones, ¿verdad? En los dos tipos de acciones suscritas. El 30 de noviembre, sin embargo, solamente canceló el saldo de las acciones ordinarias. O sea, las preferentes no las canceló. Ahora bien, el 2 de mayo se decidió en Asamblea General rescindir, ya hablamos de esta palabra, rescindir las acciones preferentes por falta de pago. Es decir, que por falta de obligaciones, este señor pues se canceló, se decidió por medio de asamblea cancelar esta obligación con el señor. La nueva colocación de estas acciones rescindidas se llevó a cabo el 1 de julio bajo las siguientes condiciones. Primero, que se le colocaron nuevamente las acciones preferentes al 10%, obteniéndose
por ello la cantidad de 1300. Se colocó nuevamente, ¿verdad? Bueno, los gastos incurridos para la nueva colocación ascendieron a 75 quetzales. El reintegro del señor Santizo se efectuó así. Primero que se le entregaron 4 acciones preferentes y por el resto se le entregó un cheque, ¿verdad? Eso sería lo que se le hizo. Tanto aquí en este caso se cubre la obligación de la empresa y también la obligación por parte del accionista, en este caso por su rescisión de acciones. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Elaborar las partidas contables correspondientes. Para eso nos vamos a ir a la hoja de Excel. Entonces vamos a trabajar este caso práctico número 1, ¿verdad? ¿A qué se refiere el caso? Vamos a regresar con el tema cuando se emiten acciones a favor del accionista insolvente por el saldo que resulte a favor y si es remanente se le reintegra en efectivo. Muy bien, entonces vamos a trabajar esto en Excel. Para eso vamos a identificar este caso por medio de la literal A, ¿verdad? Que es el título que ya leí. Se emiten acciones a favor del accionista insolvente por el saldo que resulte a favor y si hay remanente se le reintegra en efectivo. Remanente es un saldo, ¿verdad? Que se le va a dar a él en efectivo. Entonces todo esto lo vamos a trabajar por medio de partidas. Aquí no vamos a hacer estados financieros, no, sino solo partidas contables. Primero vamos a hacer la partida número 1, aquí ya la tengo identificada, partida número 1, lo vamos a trabajar el 2 de enero, ¿verdad? Porque esta fecha fue cuando en la escritura social pues se hizo, ¿verdad? En este caso el convenio con el señor Santizo. Dice que vamos a tener que suscribir las 10 acciones ordinarias y las 15 acciones preferentes a 100. Esto está aquí en el planteamiento, 10 acciones ordinarias y 15 acciones preferentes a 100. Entonces la partida número 1 es sobre esto, ¿verdad? Sobre la suscripción de acciones. Bueno, para eso vamos a escribir en el debe las acciones ordinarias. Eso siempre se comienza así, las acciones ordinarias, las acciones preferentes. Como se está suscribiendo acciones, entonces la vamos a tirar a acciones ordinarias no emitidas y acciones preferentes no emitidas también. Bueno, ¿de cuánto es? Dijimos de que las acciones ordinarias son 10 acciones a 100. Entonces si multiplicamos 10 por 100 nos va a dar 1000. Y las preferentes dice que son 15. 15 por 100 son 1500. Estas mismas vamos a colocar aquí. Y 1500. Entonces automáticamente ya tengo la suma ahí. Entonces 2500, que sería tanto para acciones ordinarias como para acciones preferentes, la suscripción, que sería la primera partida. Muy bien, la segunda partida que vamos a hacer es por el pago del 40% de las acciones ordinarias y 50% de las acciones preferentes. En el planteamiento dice, en esa misma fecha se canceló el 40% de las acciones ordinarias y el 50% de las acciones preferentes. En este caso ahorita vamos a hacer el pago del 40% de las ordinarias y 50% de las preferentes. Bueno, como se hizo un pago, entonces la empresa va a recibir dinero, para lo cual vamos a ingresar a caja y bancos el dinero. Y la otra la vamos a tirar a acciones ordinarias y las otras las vamos a tirar a acciones preferentes. Entonces, ¿cuánto ingresó a caja? Ahorita vamos a ver. Primero vamos a tener que multiplicar el porcentaje que tiene el 40% de las acciones ordinarias, pero vamos a ver cuánto es de acciones ordinarias. Acciones ordinarias dice que son 1000. Entonces le vamos a sacar el 40% a 1000, que son ordinarias. Entonces sería 1000 por 40% nos va a dar 400. Y luego dice el 50% de las preferentes. ¿Cuánto valen las preferentes? 1500. Entonces vamos a sacarle el 50% a 1500 y nos da 1750. Entonces, ¿cuánto ingresó acá? Vamos a sumar las dos, ¿verdad? Que sería tanto 400 como 750.
y nos da un total de 1150, de lo que ingresó a caja, porque fue un pago que hicieron. Entonces la empresa va a recibir. ¿Ya? No es un pago que se le hace al socio, no, sino que es el pago que hizo el socio al momento de suscribir acciones, cuando ingresó pues el 2 de enero, es la misma fecha, 2 de enero. Bueno, la tercera partida que vamos a hacer es por la cancelación del 60% de las acciones ordinarias, ¿verdad? El 60%. Entonces dice que si el planteamiento dice que se canceló en efectivo el 40%, entonces, ¿cuál es la diferencia? 60. Y ese 60% es por la cancelación. O sea, si aquí si se canceló solo el 40% de ordinarias al momento de suscribir acciones, vamos a tener que cancelar el 60% de las mismas ordinarias, porque no se puede quedar solo con 40. Entonces la diferencia es el 60%. Pero ¿eso cuándo fue? Eso ya fue el 30 de abril, que sería la fecha en que se hace, ¿verdad? Entonces, esta fecha es la que vamos a escribir ahí. Solo que aquí en el planteamiento no tiene 30 de abril, pero debe de decir aquí, ¿verdad? En este caso la diferencia. En este caso sería para el mes en que se va a realizar, ¿verdad? Bueno, entonces sería, vamos a cancelar. En este caso vamos a recibir también dinero, caja y bancos, y la vamos a tirar a acciones ordinarias también, porque es el otro 60%. Entonces aquí sería, vamos a tener que sacarle el 60% a 1000. Entonces sería el 60% de 1000, y aquí pues va a ser la misma, ¿verdad? 600. Entonces ese sería el resto, el 60%. La partida número 4 va a ser el 1 de julio por la rescisión del 50% de las acciones ordinarias, ¿verdad? El 1 de julio es cuando ya se rescinde, es lo que dice el planteamiento, ¿ya? Entonces es cuando se hace este procedimiento el 1 de julio. Para este caso pues vamos a rescindir solo las acciones preferentes nada más. ¿Por qué? Porque esas son las que no se pagaron, porque el planteamiento dice que solo en este caso solo las acciones preferentes en este caso son las que vamos a realizar, pero la rescisión, ¿verdad? De las acciones. Bueno, entonces aquí vamos a tener que escribir en el lado del debe acciones preferentes rescindidas. A acciones preferentes al 10%, a acreedores varios. Bueno, vamos a ver, como dice el 50%, el planteamiento dice, ¿verdad? Que esas serían las que le corresponden, el 50%. Entonces vamos a tener que sacar el 50% a 1500, que serían las preferentes, las que tenemos al inicio. Esa sería nuestra guía. Entonces al sacarle el 50% a las acciones preferentes sería el 50% de 1500, el 50% a 1500 sería 750. El resto queda a acreedores varios. Esa cuenta de acreedores varios es un gasto que se hace. Entonces una cuenta de acreedores es una obligación que tiene con terceras personas. En este caso es una cuenta de pasivo, por eso va en el haber. Entonces ese sería el resto que queda del otro 50%. El otro 50% de las acciones preferentes entonces sería 1500 por 50%, 1750. Entonces, ¿cuánto queda para acciones preferentes rescindidas? Sería la sumatoria de los dos. En este caso serían los mismos 1500. ¿Ya? Esa sería la partida 4, cuando se rescinden acciones preferentes, porque el planteamiento dice, mire, la nueva colocación de estas acciones rescindidas se llevó a cabo el
el 1 de julio, bajo las siguientes condiciones. Se colocaron nuevamente, dice, las acciones preferentes al 10%, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a rescindir el 50%, pero vamos a rescindir solo el 50% en esta partida número 4. Bueno, entonces vamos a hacer la siguiente partida, que sería la número 5, que sería por el valor, en este caso, de las ventas, ¿ya? Bueno, vamos a hacer la partida número 5. La partida, en este caso número 5, queda así: caja y bancos, 1300 quetzales. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se colocó nuevamente. Los mismos 1300 que están aquí son los que llevamos aquí. En ese caso, ¿qué ingresó a caja? 1300 quetzales, ¿verdad? Sería caja y bancos. Bueno, después va a quedar acreedores varios con 200 quetzales, ¿verdad? Porque recuérdense que las acciones preferentes valen 1500. Vale. Si se colocaron, en este caso, nuevamente 1300, la diferencia de 1500 menos 1300 serían acreedores varios 200 quetzales. Por eso se colocan aquí estos 200 quetzales, ¿verdad? Bueno, entonces esto sería la partida número 5. Bueno, entonces vamos a hacer la partida número 6, que sería por los gastos a cargo del socio moroso, ¿verdad? ¿Cómo salen estos gastos? En este caso, por los gastos que realizó en este caso el socio. Sería en el planteamiento donde está la B. Dice, el gasto incurrido para la nueva colocación ascendieron a 75. Entonces estos 75 vamos a pasarlos aquí. Pero ¿qué cuenta recibe? En este caso la obligación sería acreedores varios, que sería la primera, ¿verdad? Porque es lo que se va a suscribir en este caso en la partida. Y la vamos a tirar a caja y bancos, porque estamos pagando. ¿Cuánto es? 75 para cada columna. Ese sería el gasto del socio moroso. La partida número 7 es por la suscripción de 4 acciones preferentes, porque aquí dice, el reintegro del señor se efectuó así. Se le entregaron solo 4 acciones preferentes. Entonces sería sobre estas 4 acciones vamos a hacer la partida nada más. Entonces sería acciones preferentes. Preferentes a acciones preferentes no emitidas. Vale, entonces en este caso vamos a colocar solo las 4 acciones. Pero ¿cuánto vale cada acción? Son 100. Esto siempre va a ser sobre el mismo valor, ¿verdad? Que tenemos aquí en el planteamiento arriba. Entonces sería 4 por 100, 400. Y aquí también van a ser los mismos 400. La partida número 8 es por el pago al accionista moroso por acciones en efectivo. Porque dice aquí, el resto se le reintegró con cheque, ¿verdad? Entonces aquí sería por el pago. En este caso lo que tenemos que hacer es vamos a colocar primero los acreedores varios, porque aquí ya va en el debe, ¿verdad? Acreedores varios también, y la vamos a tirar a acciones preferentes y a caja y bancos, porque le estamos pagando la diferencia que es en efectivo, caja y bancos. Bueno, ¿cuánto es de acciones preferentes en este caso? Es 400 quetzales, que sería esto que por el pago que le dimos de 4 acciones. Entonces sería 400. Y la diferencia, ¿cuánto es? 75, que sería los gastos. 75, que sería de esta condición. Primero la condición C, B de 75. Entonces a acciones
perdón, acreedores varios es aquí, ¿verdad? Acreedores varios 475, que sería la sumatoria de los dos. ¿Ya? Entonces aquí dice, se recomienda realizar la mayorización de las operaciones contables. En este caso no lo vamos a hacer, pero dice, debe notarse que únicamente queda un saldo deudor de caja y bancos de 2.900 al hacer el mayor, ¿verdad? Con el saldo de acreedores, acciones ordinarias no emitidas 1.000 y en acciones preferentes no emitidas 1.900. Entonces esas serían las únicas cuentas que quedan al final, ¿verdad? En este caso como saldos. Ya los demás se cancelan. Entonces este sería el procedimiento que se realiza cuando se emiten acciones, en este caso acciones acciones a favor del accionista insolvente por el saldo que resulte a favor, y si hay remanente se le reintegra en efectivo. En este caso sí hubo un remanente, una diferencia que se le dio en efectivo en este caso, ¿verdad? De 70, en este caso de 75 fueron gastos que el mismo socio realizó. Ese sería el primer caso. Vamos a ver el caso B, cuando se reintegra al accionista insolvente la parte pagada, después de deducir los gastos en que incurrió la sociedad. Vamos a ver el planteamiento. La sociedad Miramar S.A. a 8 meses después de iniciar sus operaciones decide rescindir el 75% de las acciones ordinarias que había suscrito el señor Rolando Lira con valor nominal de 125. En el momento de suscribir estas acciones, el señor Lira pagó solo el 10%, más el porcentaje legal, que según el artículo 89 es el 25%. ¿Ya? O sea que él pagó el más, o sea, no solo el 25 que dice la ley, sino pagó 10 más. En este caso ya son 35, ¿verdad? Lo que él pagó. Las acciones rescindidas se han vendido con descuento. En este caso se vendió con descuento de su valor nominal. ¿Ya? Además, la empresa ha incurrido en los siguientes gastos: publicidad, honorarios, comisiones y otros gastos. Totales son 1.450 quetzales. ¿Qué se pide en este caso? Las partidas de diario. Tenemos que indicar qué cantidad se le devolvió al accionista insolvente y también la mayorización, pero en este caso no vamos a hacer el mayor, sino que solo vamos a hacer las partidas nada más. Bueno, este sería el planteamiento. Vámonos a la hoja de Excel y vamos a trabajar primero los cálculos. Tenemos que hacer primero los cálculos para ver cuánto es el porcentaje de acciones, cuánto vale cada acción. Para eso ya tengo el cuadro aquí, ya tengo mi cuadro y los títulos. Primero vamos a hacer el cálculo de las acciones no pagadas, que lleva en la columna cantidad, valor de cada una, el valor de cada acción y el valor total. Y después vamos a hacer las acciones a rescindir. También tiene su cantidad, valor y valor total. ¿Ya? Vamos a escribir en las primeras, como vamos a hacer las acciones pagadas, acciones no pagadas. Bueno, vamos a ver, vamos a escribir primero las acciones suscritas. ¿Cuánto es? Las acciones suscritas. Dice que tiene de acciones suscritas 300 acciones, ¿verdad? Suscritas. Entonces, 300 que se suscribieron. El valor dice que es de 125. Entonces 125 quetzales, ¿verdad? Al hacer esta multiplicación, al multiplicar 300 por 125 nos da 37.500 de las acciones suscritas, ¿verdad? Bueno. Luego vamos a ver cuánto pagó. Dice que pagó el 10% más 25% según la ley. En este caso, como les dije, ya pagó el 35 porque 10 más 25 son 35. Bueno, entonces en este caso vamos a escribir pagó el 35%. El 35% de 300. Vamos a ver cuánto es. 300 por punto 35. En este caso él pagó 105 acciones. El valor van a ser las mismas.
la multiplicación en este caso, 105 por 125 nos da 13.125. Ahora bien, ¿cuáles fueron las acciones no pagadas entonces? Las acciones no pagadas sería la diferencia entre 300 y 105. En este caso, no pagadas son 195. El valor son las mismas y al hacer la multiplicación nos va a dar 24.375 de acciones no pagadas. Ahora las acciones a rescindir, vamos a ver cuáles son. Vamos a escribir acciones suscritas. Las mismas, ¿verdad? 300 que tenemos acá. Las mismas vamos a pegar, porque son las suscritas para hacer este planteamiento. Bueno, las acciones suscritas. Ahora, las acciones, en este caso, las acciones rescindidas. Las acciones rescindidas, en este caso 75%. Vamos a ver si son 75%. Sí, aquí está. Las acciones rescindidas son 75%. Bueno, el 75% de 300, que son las acciones rescindidas, serían 225. El valor sigue siendo las mismas. Y al multiplicar 225 por 125 nos va a dar 28.125, que serían quetzales, ¿verdad? De acciones rescindidas del 75%. Ahora, las acciones no pagadas. Las acciones no pagadas serían 195, que serían todo esto, ¿verdad? 195. Acciones no pagadas a 125, multiplicamos y nos va a dar 24.375. ¿Cómo salen las acciones? Aquí de una vez hice el cálculo porque ya tenía con fórmula, pero ¿cómo salen las acciones pagadas? Acciones pagadas, en este caso, a rescindir, sería la diferencia entre 225 y 195. Esa diferencia sería 30. El valor van a ser las mismas y la multiplicación sería 3.750. Entonces ya tenemos los cálculos. ¿Para qué hacemos estos cálculos? Para realizar ahora nuestras partidas, que sería lo que nos están solicitando. Entonces, tanto de acciones no pagadas como de acciones a rescindir. Esos serían los cálculos que hicimos. Bueno, entonces vamos a hacer la primera partida. La primera partida es sobre la suscripción de 300 acciones ordinarias a 125. Entonces vamos a escribir, ¿por qué ordinarias? Porque eso dice el planteamiento, ¿verdad? Se rescinden el 75% de acciones ordinarias. Entonces aquí sería acciones ordinarias a acciones ordinarias no emitidas. ¿De cuánto son las acciones? Sería de 37.500, que serían las acciones suscritas, ¿verdad? Por eso la partida dice C por la suscripción. Entonces si multiplicamos 300, si multiplicamos lo mismo, ¿verdad? Si multiplicamos 300 por 125 quetzales que vale cada acción, son 37.000, ¿verdad? 37.500. Eso sería en la primera partida. La segunda es por el pago del 35% de las acciones ordinarias. Recuerden, ¿se acuerdan de que él no pagó solo... No pagó solo el 25% que dice la ley, ¿verdad? Que no, sino que también pagó más 10%. Entonces sería el 35%. Entonces este pago es el que se va a hacer aquí en la partida, ¿verdad? En este caso vamos a recibir dinero de él, caja y bancos. Y la vamos a abonar a acciones ordinarias. Esa sería la que vamos ahorita a eliminar. Se hace en el haber para eliminarla. Aquí se acuerdan que es por la suscripción, por eso está en el debe. Ahorita como está pagando, vamos a pasarla en el haber para hacer el pago. Entonces si le sacamos el 30, en este caso
si nos vamos al cuadro que hicimos y el 35% de las acciones, en este caso, serían 13.125. Esta cantidad es la que vamos a llevar a esta partida número 2 de 13.125. Y aquí en el haber igual 13.125. Bueno, ahora la partida número 3. La partida número 3 es sobre la rescisión del 75% de las acciones preferentes. Voy a dividir esta hoja de Excel en dos para que me pueda movilizar en la parte de arriba, ¿verdad? En la parte de arriba para que yo pueda ver las cantidades y ustedes también puedan ver cómo salen estas, de dónde traemos estas cantidades, que recordemos que es la partida número 3, ¿verdad? Por la rescisión del 75% de las acciones preferentes. Para este caso tenemos que ver, escribir en el lado del debe las acciones, como son ordinarias, las acciones ordinarias, ¿verdad? Sería acciones ordinarias rescindidas. Y la tenemos que cargar a accionistas ordinarios, no acciones sino accionistas ordinarios, y acreedores varios. Como se está rescindiendo, esta cuenta siempre la vamos a utilizar acreedores varios por la obligación, ¿verdad? Que se hace en este caso del pago. Bueno, ¿cuánto es de acciones ordinarias? Acciones ordinarias sería los 24.375, ¿ya? Porque son las no pagadas. En este caso, las acciones ordinarias serían los 24.375. Bueno, pero primero vamos a hacerlo aquí. Vamos a escribir los 24.375. Bueno, primero vamos a escribir, vamos a hacer el total primero. Como es el 75%, vamos a escribir aquí los 28.000 para que sea más fácil, ustedes me entiendan. Serían los 28.125, que es del 75% que se rescinde, sería el 28.125. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuánto es de accionistas ordinarios? Serían los 24.375. Este sería lo que vamos a escribir aquí, 24.375. Ahora, si restamos 128.000, o sea, 28.125 menos 24.375, esta diferencia es la que vamos a colocar en acreedores varios. En este caso, los 3.750. ¿Ya? Voy a repetir esto. Estos 28.125 es por la rescisión del 75% que hicimos aquí arriba en el cálculo, ¿verdad? De acciones a rescindir. En este cuadro de acciones a rescindir usted ubica 28.125. Son los primeros que usted va a escribir aquí en el debe. Luego en el haber usted va a llevar los 24.375, ¿ya? Que sería de las acciones no pagadas, que sería en este caso del 35%, esto de aquí, ¿verdad? Solo que lo va a escribir usted aquí en quetzales, los 24.375. Vale. Para ver cuánto es de acreedores varios, porque como se está rescindiendo tenemos que escribir la cuenta de acreedores varios, entonces usted resta 28.125 menos 24.375 y le va a dar 3.750. Eso es lo que lleva usted a acreedores varios. Bueno, aquí automáticamente me tiró la cantidad porque yo lo tenía con fórmula. Entonces, la partida número 4 que vamos a hacer es sobre el valor, en este caso, el valor de la venta o colocación de las acciones ordinarias con el 8% de descuento. Este 8% es lo que dice en el planteamiento. Miren, las acciones rescindidas se han vendido con descuento, dice, del 8%. En este caso vamos a tener que calcularle el 8% a las acciones ordinarias. En este caso vamos a escribir aquí
¿Qué recibimos en este caso como se ha vendido, dice? Entonces vamos a recibir dinero. Entonces a la cuenta de caja y bancos. Vamos a escribir caja y bancos. Luego acreedores varios. Que va a ser la diferencia, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer ahorita. Les voy a explicar de dónde salen estas cantidades que ya tengo ahorita. Por la fórmula fue que se me copiaron ahí. Acreedores varios. Y la vamos a tirar a acciones ordinarias rescindidas. Bueno, aquí como estamos vendiendo, ya estamos recibiendo dinero, pero estamos vendiendo estas acciones que se rescindieron. Bueno, ¿cuánto es de acciones rescindidas? Vean que aquí en las acciones rescindidas en la partida número 13 fueron 28.125. Pero esta dice que se vendieron solo que con descuento. En este caso no hubo prima, sino que hubo un descuento. Bueno, entonces tenemos que vender esto. Como las vendimos, tenemos que sacarla. Miren, aquí ustedes en la partida 3 tienen acciones ordinarias rescindidas 28.000 en el debe. 28.125 en el debe. Como la estamos vendiendo, la tenemos que sacar y eso se saca en el haber, o sea, en el saldo acreedor vamos a tener que sacar esta cantidad. Entonces por eso es de que yo voy a eliminar estas fórmulas para que ustedes sepan cómo salen estas cantidades y así no. Bueno, los 28.000 son los que vamos a arrastrar para acá, ¿verdad? 28.125. Me tiró lo de caja y bancos. ¿Por qué? Porque a esto le vamos a sacar el 8%. El 8% para acreedores varios de estos 28.125 dice que son... Le saca usted a 28.125 el 8% y en acreedores varios toma usted la cantidad de... Lo hagamos con medio de fórmula. A esto le vamos a sacar el 8%. 2.250 y la diferencia es lo que va en caja. ¿Y cuál es la diferencia? Es la resta entre 28.125 y 2.250. Esta diferencia va a caja, ¿verdad? Entonces solo se colocaron las acciones ordinarias a un 8% de descuento. Por eso es de que en acreedores solo va el 8 y la diferencia va a caja. Y la partida número 5 es sobre los gastos varios a cuenta del socio rescindido. Entonces, ¿cuáles son los gastos en que el socio incurrió o a él le tenemos que cargar esto? En el planteamiento dice que los gastos que incurrió la empresa, pero que de plano al socio se le van a cargar, ¿verdad? Son de 1.450. Entonces, en el debe vamos a escribir la cuenta acreedores varios. Y después a caja y bancos, porque está sacando dinero. ¿De cuánto es? De 1.450 cada columna, ¿verdad? Ese sería sobre gastos varios a cuenta del socio. ¿Qué dice la literal B? Indicar qué cantidad se le devuelve al accionista insolvente. ¿Qué cantidad se le va a devolver? Es lo que vamos a hacer ahorita. Vean, en la partida número... Voy a ver esto. En la partida número 3 encontramos acreedores varios con 3.750. No, pero en accionistas ordinarios tiene 24.375 en la partida número 3. La partida número 4 tenemos 2.250 de acreedores varios. Y la partida número 5 tenemos 1.450. Entonces esto al hacer las restas, o sea, si usted resta 24.000 que tenemos en la partida 3, 24.750, menos en la partida 4 tenemos 2.250
y le restamos los 1450 de la partida 5, nos va a dar, o sea, permítanme, voy a ver cuánto tenemos de acreedores varios. En la partida número 3 tenemos 3750, pero entonces aquí serían 3750 en la partida número 3, entonces sería 3750 en la partida 3, en el haber, ¿verdad? Vale, en la partida 4 tenemos en acreedores varios 2250, entonces le vamos a restar 2250. ¿Por qué? Porque allá la tenemos en el haber, en la 3 la tenemos en el haber y en este caso lo tenemos en el debe 2250, ¿verdad? Entonces sería menos. Y en la partida número 5 tenemos en el debe 1450, también se le resta, ¿verdad? 1450. ¿Cuánto nos da de diferencia? 50. Esto es solo con las cuentas de acreedores. Usted se va a ir a verlas desde la primera partida y busca la cuenta acreedores varios y se viene buscando y va sumando, restando, depende. Si está en el debe, pues ahí usted tiene que ir viendo, sumando las del haber y luego suma las del debe y lo hace la diferencia, y la diferencia en este caso es lo que se le va a cancelar al socio. En este caso nos dio 50, ya esos 50 son los que vamos a escribir aquí, pero vamos a escribir primero la cuenta acreedores varios porque ahí dio el saldo que hicimos ahorita en la suma, ¿verdad? Sería acreedores varios a caja y bancos, porque se le está pagando la diferencia, está sacando la empresa dinero, caja y bancos. ¿Cuánto es? 50 quetzales. Bueno, ahí estamos. Esa sería la literal B que nos dice que indiquemos qué cantidad se le devuelve al socio. Y la C dice, al realizar la mayorización, queda un saldo deudor de caja y banco de 37.500 y los accionistas ordinarios no emitidos queda con 37.500. Entonces ya no hicimos el mayor, pero si, estas por ser pocas partidas, usted se da cuenta de que estas son los saldos. Entonces no hagamos mayor, solo coloquemos la literal C y escribamos este resumen que tenemos ahí. Entonces esa sería la explicación cuando se le reintegra al accionista insolvente la parte pagada después de deducir los gastos en que incurrió la sociedad. Entonces, para este tema de rescisión de suscriptores de acciones, entonces son dos casos los que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, este sería el tema que vimos para esta sesión. Mucho gusto, bendiciones para cada uno.